Y ahora vamos a compartir la pantalla. Por favor, yo cerro aquí la lista y eso. Vamos a compartir la pantalla. Confírmeme por favor si están viendo. Sí, profe. Vale, perfecto. Por favor, compañero, colabóranos leyendo el enunciado. El que iba a hacer el ejercicio, por favor. El enunciado. Sí. El agua en un tanque se presuriza con aire y se mide la presión con manómetro de fluidos múltiples a una altitud de 1400 metros, a presión atmosférica de 83 kilopascales. Determina la presión del aire en el tanque con la altura 1, que es de 0,3 metros, la altura 2, que es de 0,2 metros, la altura 3, que es de 0,4 metros. Toma las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 850 kilogramos sobre metro cúbico y 13.600 kilogramos sobre metro cúbico respectivamente. Correcto. Así es, tal cual. Para facilitar todo esto, vamos a llevarnos esta imagen aquí. Para el tablero. Listo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, primero sería ahí donde está el punto 1, Sí, señor. sería colocar, esa es la presión que se va a buscar, que es la presión del aire, Correcto. Esta es que la presión sería que vamos aquí, exacto, que sería la interfaz entre aire. ¿Correcto? Bueno, entonces ahora colocamos presión 1 Presión 1. más Más. eh, la densidad la presión manométrica del agua. Que aquí ¿Por qué? podemos observar, ¿Por qué? o sea, Te voy a sería seguir preguntando. la densidad del agua por la gravedad por la altura 1. Sí, por eso, Sería pero positivo. ¿por qué se suma la presión manométrica del agua? O Hago sea, la como pregunta. se está moviendo hacia abajo. O sea, no nos estamos moviendo hacia abajo, está aumentando la profundidad. Exactamente. ¿Vale? Eso sí. Bueno, Más el efecto del agua, que es la densidad del agua, vamos a llamarlo H2O, por la gravedad, ¿por qué altura? por la altura 1. Por la altura Y es 1. positivo porque se está aumentando la profundidad. Correcto. Ahora se va a sumar se está aumentando desde H1, donde termina H1 hasta H2, que sería Ajá. positivo como se está aumentando también la profundidad. Sería densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Sería densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Bueno, ahora podemos observar que
aquí se hace una especie de U y termina en el principio de la, como está en la misma altura, entonces la presión es igual, Ajá. comenzando el H2. Entonces, como estamos aumentando, Ajá. podemos, eh, estamos aumentando la profundidad. Entonces podemos colocar un signo negativo. Debemos colocar un signo negativo. Ok. Y ahora Porque empezamos. Ajá. será la densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Densidad del agua por la gravedad por la altura 2. Bueno, Ajá. ahora entramos a un momento donde ya no es agua, sino será aceite. Correcto. Entonces, llegamos a este punto donde estamos aumentando la profundidad, entonces es negativo. Sería la densidad del ¿Es, aceite. es negativo, seguro? Ah, no, sí, mentira, sí, sí, sí. Pensé que Si es estaba negativo, confundido yo. porque Sí, es negativo. está subiendo. Correcto. Entonces sería la densidad del aceite por la gravedad por H1. Ajá. Y aquí donde termina H1, podemos pasar al lado de la derecha. Y como tienen la misma altura, entonces sus presiones son iguales. Ujú. Aquí hace esta especie de U. Y ahora la profundidad va aumentando hacia abajo. Entonces debíamos colocar la densidad del aceite por la gravedad por la altura 1. Ese sería positiva. El aceite por la gravedad por la altura 1. Y ahora seguimos bajando. Entonces aquí sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2. La densidad del aceite. La gravedad por la altura 2. Positivo. Gravedad por la altura 2. Y ahora aquí donde termina la altura 2 en el mercurio. Ajá. Aquí hace esta especie de U y aquí donde empieza H3 tendrían, como están a la misma altura, tendrían la misma presión. Ujú. Entonces se colocaría negativo como está aumentando. Correcto. Negativo. Entonces Continúa acá abajo. se colocaría la densidad del mercurio por la Ajá. gravedad por H3. Mercurio por la gravedad por H3. Y ¿Y eso sería igual a qué? como está abierto, sería igual a la presión atmosférica. A la presión atmosférica porque en el punto 2 alcanza el equilibrio con la presión atmosférica. Exacto. Aquí, ¿qué se puede hacer? Y Se empezar, pueden como él lo cancelar. plantea, se pueden cancelar factores. Este factor con este factor se va porque es lo mismo, signos diferentes, es lo mismo pero en signos diferentes, y este con este también es lo mismo pero en signos diferentes. Nos queda entonces presión 1, densidad del agua por H1, por la gravedad por H1, que más la densidad del aceite por la gravedad por H2, menos
la densidad del mercurio por la gravedad por H3. Y todo eso es igual a la presión atmosférica. ¿Sí o no? Sí, claro. Y aquí queda simplemente despejar sabiendo que la presión atmosférica es igual a 83 kilopascales. Y ya tienen todos los datos. Simplemente me puedes decir cuánto te dio la presión 1. La presión 1 me dio 131,71 kilopascales, que aproximando sería 132 kilopascales. No, se aproxima a 2 decimales, no se aproxima. Eso sería un error muy grande. 131.70 y qué? 71. No se 71. aproxima. No, nunca se aproxima con 2 decimales, porque ahí estás cometiendo un error muy grande. Okay. ¿Alguien más que lo haya hecho, que le haya dado lo mismo? A mí también me dio eso, profesor. A mí también me dio lo mismo. Aunque yo lo aproximé a 132, pero ya vi que no se puede. Y no, porque estás cometiendo un error. Básicamente estás sumando 300 pascales de la nada. No puedes hacer esa aproximación así. 300 pascales es bastante. ¿Vale? Esta es una forma, el compañero lo hizo bien, el ejercicio está perfecto. Está impoluto. Muchas felicitaciones, compañero. Pero hay una forma un poco más rápida de hacerlo. Porque lo que pasa es que él tuvo en cuenta todas las alturas que subían y bajaban. Aquí se puede hacer, voy a hacer el razonamiento yo, ¿cierto? Voy a hacer yo el razonamiento para que vean que vamos a llegar exactamente a la misma expresión. Comenzamos aquí en la presión 1, ¿cierto? Entonces mi presión inicial sería P1. ¿Qué bajamos? Bajamos la altura 1, ¿cierto? Entonces ese es el efecto de la profundidad por efectos del agua. La densidad del agua por la gravedad por la altura 1. Ahora, no es necesario que yo siga bajando, porque justamente en este punto es donde, si bajo y subo, en ese mismo punto, el aceite y el agua es donde se encuentran y están exactamente a la misma presión que en el punto 1. Perdón, que en el punto inicial. Por lo tanto, puedo decir que hasta aquí, hasta este punto, el aceite está a la misma presión que el agua a esa altura. Simplemente tengo que seguir subiendo. Ahora, todo este recorrido lo sube y lo vuelve a bajar, ¿cierto? Así que si sube y baja lo mismo, la presión que se sube y la que se baja, se sube y se resta, van a dar iguales. O sea que solo cuenta la altura de aquí hacia abajo. Entonces ya aquí tenemos el aceite. Entonces el efecto será nada más la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2. Ya de aquí entonces nos encontramos interfaz de aceite con mercurio. Si nos damos cuenta, el mercurio en ambos puntos está a la misma altura, por lo tanto, bajar y subir nos va a dar que se anulen las presiones, o sea que estos dos puntos van a estar a la misma presión. No tengo que volver a bajar y subir, y ya de aquí para arriba, sí estamos subiendo el mercurio, entonces es negativo. Negativo menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura 3, que es lo que sube. Y todo eso es igual a la presión atmosférica. Llegamos exactamente a la misma expresión y no tuvimos que anular tantos factores. No sé si es claro el razonamiento que acabo de hacer. Muchachos. Hola, hola, hola.
¿Sí? ¿Se entendió lo que quise expresar aquí? El hecho de que haya un punto donde se encuentren dos fluidos siempre van a estar a la misma presión mientras esté a la misma altura por otra extensión. ¿Es claro o hay alguna pregunta? Va, al parecer no hay preguntas, así que espero que haya quedado claro. Vamos a hacer otros ejercicios ya un poco más sencillos que quedaron pendientes de la clase pasada. Quiero preguntar, ¿este lo hicimos? Sí. Sí, profe. O sea que solo nos faltó este. Solo nos faltó este, entonces. Por favor, alguien que lo lea para resolverlo. Por cierto, el compañero que resolvió el ejercicio me recuerda al final de la clase para ponerle los puntos. Bueno. Listo. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Dice así, profe. Un tubo de vidrio está conectado a un tubo de agua, como se muestra en la figura. Si la presión de agua en la parte inferior del tubo de vidrio es de 120 kilopascal y la presión atmosférica es de 99 kilopascal, determine cuánto subirá el agua en el tubo de vidrio en metros. Tome la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Perfecto. Simplemente tenemos un manómetro en un tubo de vidrio que está conectado a una tubería de agua. Ese manómetro está hecho para medir la presión en esa tubería de agua. Nos dicen que la presión en la tubería es de 120 kilopascales y la presión absoluta, y la presión atmosférica es de 99 kilopascales. Nos están pidiendo cuánto es la altura que va a marcar ese manómetro con esas diferencias de presiones. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿O quieren que lo resuelva yo? Por puntos, nadie lo quiere hacer. Vale. No están aprovechando el momento más fácil para recoger puntos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Tenemos un manómetro conectado a una tubería. Nos dicen que la presión atmosférica es igual a 99 kilopascales, ¿cierto? También nos están diciendo que la presión absoluta en el tubo, presión absoluta, es de 120 kilopascales. ¿Vale? Nos están pidiendo cuánto sería la altura que subiría el agua que represente esa presión absoluta. Entonces vamos a utilizar la expresión o la fórmula que aprendimos para el cálculo de la presión absoluta, usando presión manométrica. Recordemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad, o mejor dicho, más la presión manométrica. Que la presión manométrica es densidad por gravedad por altura. ¿Cierto? Tenemos la presión absoluta, tenemos la presión atmosférica. Podemos despejar la presión manométrica. De esta forma es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. 120 menos 99 nos da 21 kilopascales. Pero sabemos también que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Si todo esto es igual a 21 kilopascales, de aquí tenemos que despejar la altura. Simplemente hacemos una conversión.
21 kilopascales por 1000 pascales sobre 1 kilopascal. Esto con esto se va. Y entonces esto nos queda que la altura es igual a 21.000 pascales sobre la densidad, que el ejercicio nos dice que tomemos la densidad del agua como 1000 kilogramos metro cúbico. Y la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por favor me dicen cuánto es la altura que va a alcanzar. Sería 2.14 metros. 2.11, ¿me estás preguntando o estás afirmando? 2.14 metros. Adiós 2.14. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Perfecto. 2.14 metros. Esa es la respuesta. Quiere decir que el agua se elevaría por ese tubo alrededor de 2.14 metros. De esta forma, calculamos la altura que debería representar un manómetro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas ni preguntas, podemos proceder al tema que prosigue. Antes de continuar, les recomiendo que entonces, como ya terminamos toda esta parte de estas propiedades, porque ya con la presión terminamos toda la parte introductoria de conceptos básicos, les recomiendo entonces que revisen en el libro y empiecen a hacer ejercicios de los que están presentes dentro del libro. Si tienen alguna duda con algún ejercicio, pueden traerlo a clase, que al final de cada corte yo normalmente abro un espacio para resolver ejercicios varios. ¿Vale? Entonces, si tienen alguna duda con algún ejercicio del libro, tráiganlo en la clase, que en la clase lo podemos resolver más o menos para esa fecha. ¿Vale? ¿Les parece? Perfecto. Entonces, la temática del día de hoy que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar en general de la energía y de la primera ley de la termodinámica. Vamos a iniciar principalmente con lo que es la energía, la transferencia de energía y un análisis general de la energía. Esto ya es el enfoque principal del aspecto de termodinámica como tal. ¿Vale? Vamos a hablar de la energía y su forma de transmisión. Ya hablamos de los tipos de sistemas, ¿cierto? Ya hablamos de todos esos conceptos previos, entonces creo que ya podemos hablar de esto. Entonces, hay tres formas en las que se puede expresar la energía en el universo. Solo tres formas en las que se puede transferir la energía en el universo. Toda forma de transmisión es una derivada de estas tres. ¿Vale? La energía puede cruzar la frontera de un sistema, es decir, puede ser transferida en tres formas distintas. Bueno, ahí faltó una, coloqué solamente calor y trabajo. Tres formas distintas, que son calor, trabajo y masa. Empecemos definiendo cada una. El calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas, o entre un sistema y sus alrededores, debido a una diferencia de temperatura. Es decir, solo existirá transferencia de calor cuando en un sistema exista una diferencia de temperatura con respecto a otro sistema.
Por ejemplo, un agua que se encuentre hirviendo a 100 grados Celsius va a presentar transferencia de calor con el aire a los alrededores, que debería estar aproximadamente a 25 o 30 grados Celsius. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de temperatura. El agua se encuentra a mucho mayor temperatura que el aire que lo rodea. Por eso se presenta una transferencia de calor. Esta es una forma de energía o una forma de transmitir energía, una forma de transferir energía a través del calor. Ahora hablamos de el trabajo. El trabajo es la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Recordemos de la física mecánica. Toda fuerza que genera un desplazamiento, que genera un movimiento, es porque está haciendo un trabajo. ¿Vale? Y finalmente, la masa, ¿cierto? Es otra forma de transmisión de energía, aunque no lo parezca. Todo cuerpo en reposo con masa tiene un tipo de energía asociada. Similarmente, cualquier cosa que tenga energía exhibe una masa correspondiente m, dada por su energía dividida por la velocidad de la luz al cuadrado, que es la famosa fórmula de la relatividad de Einstein, que nos dice que la energía total de un cuerpo, ¿cierto?, es igual a su masa por la velocidad al cuadrado. Eso es lo que nos está diciendo Einstein. Dado que la masa, al ser una forma de expresión de energía, se puede transferir a través de ella, ya sea aumentando la temperatura de un objeto o simplemente desplazando la masa de un sitio a otro. A eso se le conoce como la energía transferida a través de la masa. Hablemos de que un proceso durante el cual no hay una transferencia de calor se denomina un proceso adiabático, ya lo habíamos hablado anteriormente, y el trabajo por unidad de tiempo se denomina potencia. ¿Cuándo podemos decir que un objeto es más potente que otro o tiene mayor potencia que otro? ¿Quién me puede dar esa respuesta? A ver si recuerdan de su física mecánica. Profe, buenos días. Sería cuando un cuerpo puede realizar una mayor cantidad de trabajo en menor tiempo o en un tiempo determinado. Ni siquiera es necesario que tenga mayor cantidad de trabajo, que haga la misma cantidad de trabajo en un menor tiempo. Si dos cuerpos hacen la misma cantidad de trabajo, pero uno lo hace en un menor tiempo, el objeto que lo haga en menor tiempo es más potente que el anterior. Ni siquiera es necesario que se haga más trabajo, ¿vale? Pero la definición es correcta. Un objeto tendrá más potencia que otro si tiene la capacidad de realizar el mismo trabajo en menor tiempo. Esa es la definición de potencia. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hablar con respecto a las formas de energía. Ahora vamos a hablar de la transferencia de energía por calor y trabajo. Sacamos la masa porque la masa es un caso diferente que vamos a ver mucho más adelante, más bien cerca del segundo corte. Y aquí vamos a hablar de la nomenclatura que vamos a estar usando a lo largo de todo el semestre, ¿cierto? Hablamos de calor y trabajo, calor representado con la letra Q mayúscula y trabajo representado con la letra W mayúscula, a la cantidad de calor o trabajo transferido durante un proceso, es decir, a todo el calor que se transfiere durante un proceso. Puede estar según el sistema de mediciones en kilojoules, en caloría o en BTU. Representado con la letra Q mayúscula y W mayúscula.
¿Vale? Hablamos de tasa o razón de transferencia de calor o potencia transferida, ¿cierto? Cuando hablamos de tasa de transferencia de calor o potencia transferida, tasa de transferencia de calor que se representa con la Q, con un punto arriba, y potencia transferida con la W mayúscula, con un punto arriba, se refiere al calor o trabajo por unidad de tiempo. Cantidad de calor o trabajo transferido por unidad de tiempo. Se representa con la letra Q mayúscula punto o W mayúscula punto. Es el calor total por unidad de tiempo o el trabajo total por unidad de tiempo, representado o en vatios o BTU hora. Hablamos del calor o trabajo por unidad de masa. Como su nombre lo dice, es la forma de expresar el calor o el trabajo por unidad de masa de un objeto. Se representa el calor con la letra Q minúscula y el trabajo con la letra W minúscula. Q minúscula es igual al calor total, ojo, sobre la masa, o el trabajo total sobre la masa. Se representa en kilojoules sobre kilogramo o BTU por libra. Y finalmente, cuando hablamos de flujo de calor o flujo de trabajo, ¿cierto? Hablamos de la razón de transferencia de calor por unidad de área perpendicular en la dirección de esa transferencia. El promedio se expresa como se muestra aquí. El flujo de calor es representado con la letra Q minúscula punto y el flujo de trabajo se representa con la letra W minúscula punto. El flujo de calor es igual a la tasa o razón de transferencia de calor por unidad de área y el flujo de trabajo es igual a la potencia transferida por unidad de área. Las unidades nominales son o vatio metro cuadrado o BTU hora por pie cuadrado o también puede ser BTU hora por pulgada cuadrada. Ambas son unidades del sistema inglés. ¿Vale? Muy importante que se mantenga esta nomenclatura a lo largo del semestre, porque es lo que les va a permitir saber diferenciar de qué tipo de calor estamos hablando. No es lo mismo hablar de Q sola a Q punto, de W sola a W punto. No es lo mismo hablar de tasa de transferencia de calor a calor transferido. No es lo mismo flujo de calor que tasa de transferencia de calor. ¿Vale? Entonces es muy importante que mantengan esta nomenclatura. Con el tiempo ya se van a ir acostumbrando. Trabajar de qué es Q punto, qué es Q minúscula punto, W minúscula punto, qué es W mayúscula. Con el tiempo se irán acostumbrando a todo este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, para ir dominando esta situación, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Alguien, por favor, que lea el enunciado. A través de una pared mostrada en la figura, se transfiere 86.400 kilojoules en una hora. A. Calcule la tasa de transferencia de calor de la pared en kilovatios. B. Si la pared tiene un espesor de 30 centímetros, hecha de hormigón. Profe, ¿me puede decir cómo se dice eso? Eso es densidad, densidad. Ok. Densidad es igual a 2.400 kilogramos sobre metro cuadrado. Calcule el calor por unidad de masa, por metro cúbico, perdón, sí. Calcule el calor por unidad de masa y se calcula el flujo de calor. Perfecto. Entonces, tenemos un ejercicio donde básicamente vamos a emplear toda la nomenclatura que nos enseñaron anteriormente, ¿cierto? Entonces vamos a resolverlo, es muy sencillo.
Entonces nos dicen que a través de una pared mostrada en la figura se transfieren un calor total de 86.400 kilojoules en una hora. Entonces vamos a tomar los datos. Calor total representado por la letra Q mayúscula es igual a 86.400 kilojoules. El tiempo nos dice que es una hora. ¿Vale? Entonces vamos a resolver el primer punto. Punto A. Calcule la tasa de transferencia de calor de la pared en kilovatios. Recordemos que la tasa de transferencia de calor se representa con el Q punto. Y es igual al calor total por unidad de tiempo, que se representa en el sistema internacional con la unidad de vatios o sus múltiplos vatios y kilovatios. ¿Vale? Un kilovatio, recordemos que equivale de nuestra física mecánica, equivale a 1 kilojoule sobre segundo. ¿Vale? Entonces, para que el calor esté en kilovatios, tenemos que pasar ese tiempo a segundos. Una hora equivale a 3.600 segundos. Si una hora equivale a 3.600 segundos, por favor me dan el valor de la tasa de transferencia de calor. $24 kilovatios, profe. 24 kilovatios. Perfecto. Quiere decir que durante esa hora se transfirieron 24 kilovatios. Perfecto. Ahora vamos al punto B. El punto B dice, si la pared tiene un espesor de 30 centímetros hecha de hormigón, con una densidad de 2.400 kilogramos metro cúbico, calcule el calor por unidad de masa. Para calcular el calor por unidad de masa, primero necesitamos calcular la masa. Masa es igual a la densidad por el volumen. El volumen de esa pared, sabemos que la pared tiene un área de 6 metros cuadrados y tiene un espesor de 30 centímetros, o sea, 0.3 metros. Podemos decir entonces que eso es igual a la densidad por el área por el espesor. Vamos a colocarle el espesor la letra E, 0.3 metros, donde E es igual a 0.3 metros. ¿Cuánto nos da la masa de esa pared? Profe, 4.320. 4.320 kilogramos. Sí, da tanta. Ve. Pues sí, multiplicando los 2.400 de densidad por los 6 metros de área y los 0,3 metros de espesor da eso. Vale. Pensaría que era mucho menos, pero bueno, sí, 4.320. Vale. Quiere decir que esta pared tiene una masa total de 4.320 kilogramos. Ahora, el calor por unidad de masa, representado con la letra Q minúscula, es igual al calor total sobre la masa. El calor total son 86.400 kilojoules y la masa 4.320. ¿Cuánto nos da el calor por unidad de masa?
20. Da 20. ¿20 qué? Unidades. A ver si se acuerdan. Kilojoule sobre kilogramo. Pues sí, obvio, ¿no? Porque el calor está en kilojoule, lo divides entre los kilogramos, kilojoule sobre kilogramo. Quiere decir que esa pared tiene la capacidad de transferir por cada kilogramo de masa 20 kilojoules. Y por último, el último punto, nos pide que calculemos el flujo de calor. Recordemos que el flujo de calor se representa con la letra Q punto. Q punto minúscula, perdón, Q punto minúscula, y es igual a la tasa de transferencia de calor por unidad de área superficial. Sabemos que el área son 6 metros cuadrados y sabemos que la tasa de transferencia de calor es de 24 kilovatios. ¿Cuánto nos da entonces el flujo de calor? $4 kilovatios sobre metro cuadrado, si mal no estoy. Correctísimo, 4 kilovatios por metro cuadrado. Perfecto. Entonces ahí están las diferentes formas de expresar la energía. Lo mismo funciona para el trabajo. Calor total, Q mayúscula. Tasa o razón de transferencia de calor, Q mayúscula punto. Calor por unidad de masa, Q minúscula. Flujo de calor, Q minúscula punto. ¿Es claro esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Vale. Perfecto. Con todos los conceptos básicos que hemos trabajado, quiero hacerles esta pregunta. Y la voy a leer yo para que ustedes piensen y me den la respuesta. Una papa a temperatura ambiente, es decir, que se encuentra a 25 grados Celsius, se cocina en un horno que se mantiene a 200 grados Celsius, como se ilustra en la figura. ¿Existe alguna transferencia de calor durante este proceso? Pregunta por puntos y la hago con el fin de que utilicen todo lo que hemos visto de aquí hasta atrás. Que piensen y razonen. Profesor, ¿no se necesitaría el tiempo también transcurrido? No, porque ahí puede haber transferencia de calor sin necesidad del tiempo. O sea, hay transferencia de calor total. Se puede representar como el calor total transferido. No es necesario que te representen el tiempo. ¿Vale? Pregunto, ¿hay alguna transferencia de calor durante el proceso? ¿Alguien levantó la mano? Sí, hay transferencia de calor. Sí hay transferencia de calor. ¿Por qué? Cuéntame. Sí, la transferencia de calor se da del horno, del aislamiento de adentro hacia la papa, tratando de igualarse, tratando de encontrar un equilibrio entre las dos temperaturas. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere aportar? Sin miedo al éxito, que yo no a nadie nunca voy a tratar mal porque se equivoque o porque no se equivoque. Todas las respuestas son válidas, la idea es eso. Vamos. Ahí no se explicaría, ¿verdad?, lo que dijo el muchacho, la ley cero de la termodinámica. La del equilibrio.
Por ahora estoy preguntando antes de dar cualquier respuesta. ¿Esa es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con él? Sí. Vale, perfecto. ¿Alguien más? Quiero escuchar diferentes opciones, que no todos escuchen, todos digan, no, estoy de acuerdo con él. Quiero escuchar diferentes antes de decir la respuesta. Por puntos, no los veo animados por los puntos. Después, esta es la parte más sencilla de conseguir puntos. Después cada vez será más difícil. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Bueno, parece que no les interesa participar. Entonces yo voy a responder la pregunta. Resulta que esto es una pregunta capciosa. De un punto de vista, el compañero tiene razón, solamente desde un punto de vista. Claro que hay transferencia de calor desde la papa, desde el horno interno hacia la papa, ¿cierto? Y ellos van a tender, el horno va a tender a aumentar la temperatura, pero es que mira la pregunta, ¿hay alguna transferencia de calor durante este proceso? No te señalan qué proceso, tampoco te indican qué sistema, ¿cierto? Entonces, esto puede ser una pregunta capciosa. Si estamos hablando de la parte de adentro del horno con la papa, sí hay transferencia de calor. Pero si estamos hablando del horno con los alrededores, no hay transferencia de calor. Entonces, esto es una pregunta capciosa que tiene ambas respuestas. Sí hay y no hay transferencia de calor al mismo tiempo. La respuesta, o más bien, la pregunta que ustedes inmediatamente deben hacer es, ¿cuál es mi sistema? ¿El horno completo o la papa? Si es la papa, sí hay transferencia de calor. Si es el horno, no hay transferencia de calor. ¿Es claro esto? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces pasamos a hablar un poco más de la parte energía. Y vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica. ¿Alguien ha escuchado alguna vez algo de la primera ley de la termodinámica? ¿De qué trata? ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Lo que sea, cualquier cosa que hayan escuchado de la primera ley de la termodinámica. Profe, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o cambia de estado. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien. Ese es el fundamento básico de la primera ley de la termodinámica. Claro que en otras palabras. Pero el fundamento básico de la primera ley de la termodinámica es el principio de conservación de la energía. La energía no se puede crear ni destruir durante un proceso. Solamente puede cambiar de forma. Ese es el principio de conservación de la energía. Es decir, la energía dentro del universo es una constante universal. No se puede crear, no se puede destruir. Solo puede cambiar de forma. Y cuando hablamos de cambiar de forma, es que cambia de un estilo de energía hacia otro estilo de energía. Por ejemplo, cuando hacemos la transformación en la energía mecánica, de energía potencial a energía cinética. Entonces estamos hablando que el universo tiene una cantidad finita, ojo, y óigase bien, una cantidad finita de energía. ¿Vale? Una cantidad finita de energía. Es decir, tiene un límite. ¿Vale? Y eso es lo que nos trata el principio de conservación de la energía.
la primera ley de la termodinámica. Grábense esto muy bien. Primera ley de la termodinámica. La energía no se puede crear ni destruir durante un proceso. Solo puede cambiar de forma. ¿Vale? Entonces, para tener más conocimiento de la primera ley de la termodinámica, tenemos que hablar de lo que es la energía y de una propiedad muy importante que es la energía total. La energía total es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. Es decir, yo, por ejemplo, tengo agua hirviendo a 100 grados Celsius, ¿cierto? Este sistema va a tener una energía determinada. Toda la energía contenida dentro de este sistema se le denomina energía total. Nuevamente es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. Si yo tengo la misma cantidad de agua pero a una temperatura menor, ¿cierto? La energía total a una temperatura menor va a ser obviamente menor que la energía total cuando el agua esté evaporándose o esté en ebullición. ¿Vale? Eso se le conoce como la energía total y depende del estado. Muy importante, depende del estado. ¿Vale? Ahora, ya que la energía depende del estado, ¿cierto? Un estado puede cambiar. Los estados de un sistema pueden cambiar debido a un proceso, como vimos anteriormente, ¿cierto? Por lo tanto, cuando existen cambios de energía en un sistema que se traducen en un cambio de estado, tenemos que hablar entonces de lo que es un balance de energía. El balance de energía nos permite cuantificar cuánta energía entra o sale de un sistema determinado. Balance de energía entonces es el cambio neto, aumento o disminución de la energía total de un sistema durante un proceso, es igual, ojo, muy importante, el cambio, ya sea el aumento o la disminución de la energía total de un sistema durante un proceso, es igual a la diferencia entre la energía total que entra, ¿cierto? Y la energía total que sale del sistema durante el proceso. Obviamente, el cambio de la energía, ¿cierto? Las cosas que cambian se deben a un proceso. Si algo está cambiando es porque está existiendo un proceso. Si yo tengo, por ejemplo, agua, un vaso de agua, que tiene una cantidad de agua determinada, y yo le echo más agua, hubo un cambio en la energía, hubo un cambio en la cantidad de agua que hubo en mi sistema. ¿Vale? ¿Cómo calculamos ese cambio? La cantidad de agua que entró menos la que salió. Como no salió nada, simplemente el cambio de la masa, ¿cierto?, de agua que había dentro de mi vaso es debido o es igual a la cantidad de masa que entró de agua. Lo mismo se hace con la cantidad de energía, ¿cierto? La energía total que entra al sistema menos la energía total que sale del sistema es igual al cambio de la energía del sistema. Y puede expresarse en esta fórmula que estamos haciendo aquí. La energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de la energía total del sistema. Muy importante que anoten esta fórmula. Ahora, tenemos que saber cómo se divide la energía en un sistema, ¿cierto? Para ver cómo se divide la energía en un sistema, tenemos que hablar de lo que es la física mecánica. Recordemos nuestra física mecánica. ¿A qué da igual en la física mecánica la energía mecánica? ¿Quién me puede decir? A la cinética. A la cinética y... Energía cinética o energía potencial. Correcto. Quiere decir que todo cuerpo en la física mecánica tenía una energía, de tal forma de que la energía mecánica de ese cuerpo era igual a
suma de su energía cinética más su energía potencial. Pero esto es solo aplicable para la física de la partícula, donde una partícula es un elemento que es sin volumen y sin masa. ¿Vale? Cuando tenemos un elemento que tenga volumen y masa, la energía mecánica cambia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la energía es una propiedad y el valor de una propiedad no cambia a menos que cambie el estado del sistema. Como es una propiedad, es intrínseco de la materia. Porque recuerden que la propiedad, para que algo sea una propiedad, tiene que ser medible y observable. Para que sea observable, tiene que tener masa. Si tiene masa, ¿cierto? Va a existir una particularidad que se llama la energía interna. La energía interna, ¿cierto? Es el conjunto de energía cinética de las moléculas, latente, química y nuclear, que componen a un elemento. Recordemos que anteriormente lo que dije, toda masa o la masa es una forma de expresión de la energía. Quiere decir que la masa, por existir misma, tiene energía. Y a esta energía se cuantifica o se le denomina como energía interna. ¿Vale? Por lo tanto, la energía mecánica de un cuerpo con masa no es nada más que la suma de la energía interna más la energía cinética más su energía potencial. En esto se diferencia la parte termodinámica con la física mecánica. La termodinámica tiene en cuenta la energía interna de los objetos. Por lo tanto, ya hablamos del cambio de la energía, ¿cierto? Pero es que el cambio de la energía también puede ser traducido en un cambio, ¿cierto? Si hay un cambio de la energía es porque hubo o un cambio en la energía interna, o un cambio en la energía cinética, o un cambio en la energía potencial. ¿Vale? O un cambio en las tres, sin ningún problema. Donde la energía interna o el cambio de la energía interna es igual a la masa del cuerpo por la energía interna por unidad de masa. Más adelante vamos a ver cómo se representa eso. ¿De dónde viene este valor de energía interna por unidad de masa? Más adelante lo revisaremos. Donde el cambio de la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos la velocidad al cuadrado inicial. Y el cambio de la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Estamos hablando de cambios. ¿Y por qué se da un cambio respecto a estos valores que estamos viendo aquí? Anoten esta información que es supremamente importante. Profe, ¿me recuerda qué significa U2 menos U1? La U minúscula hace referencia a lo mismo que vimos con el calor por unidad de masa. Este caso es energía interna por unidad de masa. La U minúscula 2 menos U minúscula 1. La U minúscula representa simplemente energía interna por unidad de masa. Ahora, por si tienen alguna duda, ¿cierto? ¿De dónde sale? Ya más adelante se lo explico. Pero el origen científico de este valor, energía interna por unidad de masa, quiere decir que, imaginemos que tenemos un objeto de 50 kilogramos. Este objeto de 50 kilogramos tiene una energía interna total X, cualquiera, ¿cierto?
¿Cómo se calcula la energía interna por unidad de masa? Simplemente es la energía total que tiene ese cuerpo entre la masa total que tiene ese cuerpo. Y eso nos va a decir por cada kilogramo cuánta es la energía de ese elemento. ¿Cuánto es la energía interna de ese elemento por cada kilogramo de masa? Es un punto de referencia para poder hacer comparaciones y extrapolaciones. Para decir, bueno, si en un kilogramo de masa de agua yo tengo, no sé, 10.000 kilojoules, en 50 kilogramos, ¿cuántos kilojoules de agua voy a tener? Es una forma de expresar esa energía de manera unitaria. Y eso es una propiedad. Y si es una propiedad, se cumple o se parametriza en función del postulado de estado. Profe, ¿Sí, un señor? mismo elemento con la misma masa puede tener diferente energía potencial. Un mismo elemento con la misma masa, sí, claro. Puede Mientras tener estén, mientras estén diferente energía potencial. mientras estén a diferentes alturas, claro que sí. Ah, vale. Okay. Perdón, energía interna, perdón, era lo que quería decir. Ah, ok. Si es de energía interna, un cuerpo con la misma masa sí puede tener diferente energía interna, porque una de las medidas de la energía interna es la temperatura. Si un cuerpo tiene la misma masa, ¿cierto? Dos cuerpos tienen la misma masa, ¿cierto? Y son iguales, o sea, son... la otra condición es esa, que sean el mismo cuerpo, dos cuerpos prácticamente iguales de la misma sustancia, creados igualiticos, pero si uno está a mayor temperatura que el otro, el que tiene mayor temperatura tiene mayor energía interna. ¿Vale? Sí, profe, todo claro, gracias. Perfecto. Eso ya las medidas de la energía interna es lo que veremos más adelante, de dónde salen los números de la energía interna y los valores. Eso lo vamos a ver ya más adelante. ¿Puedo continuar? ¿Ya copiaron aquí para yo continuar? Si puedo, no puedo. Sí, profe, hágale. Perfecto. Recordemos lo que dije anteriormente, ¿cierto? La energía se transfiere solo de tres formas: calor, trabajo y energía. Si la energía se transfiere solo de tres formas, basándonos en el balance de energía planteado anteriormente, el cambio de la energía para todo sistema puede ser representado de la siguiente forma. Recuerden que siempre es lo que entra menos lo que sale. Si solo hay tres formas de transferencia de energía, para todo cuerpo, el cambio de la energía para un balance de energía se puede representar como el calor que entra menos el calor que sale, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale, más la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. Para todo sistema existente en el universo, el cambio de la energía puede ser representado de esta forma. Ahora, si existe calor o no existe calor, ya eso es otra cosa. Si existe trabajo o no existe trabajo en el sistema que estamos seleccionando, es otra cosa. Si entra o sale masa, ya eso es otra cosa. Se pueden ir cancelando estos factores en función de un sistema en específico. Pero en general, para un sistema, se puede transferir de esta forma. El cambio de la energía es igual al calor de entrada menos el calor de salida, más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, más la energía de la masa de entrada menos la energía de la masa de salida. Anótenlo nuevamente.
Continuamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, alguien que lo lea. Un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kJ, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kJ de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kJ de trabajo sobre el fluido, determina la energía interna final del fluido e ignora la energía almacenada en el ventilador. Perfecto. Entonces tenemos un sistema rígido, ¿cierto? Que nos plantea, la corté en vez de, que nos plantea esta situación, ¿cierto? Entonces vamos a llevarnos esto al tablero para realizar el ejercicio. Un momento, aquí yo cambio el tablero. Entonces tenemos este sistema, que es un tanque rígido, ¿cierto? Que tiene una energía interna inicial, y nos piden la energía interna final, nos dicen que existe una transferencia de calor de salida de 500 kJ y que hay un ventilador con un trabajo de 100 kJ, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver. Primero, planteemos las dos ecuaciones que nos hablan del cambio de la energía de un cuerpo. La primera ecuación del cambio de la energía es igual a la energía que entra menos la energía que sale. Y la segunda es igual al cambio de la energía, es igual al cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Estas dos expresiones vamos a utilizarlas en este ejercicio. Vamos a iniciar con la primera. Lo que vimos anteriormente es que esta primera se puede expresar en función del calor, el trabajo y la masa. De esta forma, la ecuación 1, el cambio de la energía, puede ser representado como el calor que entra menos el calor que sale, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale, más la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. Vamos a empezar a descartar factores. ¿Hay calor que entra en este sistema? Solo hay calor que sale. Solo hay calor que sale. Quiere decir que el factor de calor que entra es 0. Perfecto. ¿Hay trabajo que entra a este sistema? Sí, profe, el de la flecha. El de la flecha, es decir, el del ventilador. ¿Por qué se considera trabajo? Porque es una fuerza, viene de la fuerza electromotriz que está generando un desplazamiento, es decir, el desplazamiento de las aspas. Entonces se considera trabajo. ¿Hay trabajo que sale? No, profe. No hay trabajo que sale. Ahora, es un sistema que se encuentra rígido y cerrado completamente. ¿Hay masa que entra o masa que salga del sistema? No, profe. No hay masa que entra. Quiere decir que esta expresión, para este caso en específico, se puede reducir a menos, es igual a menos el calor que sale más el trabajo que entra.
Listo. Esta es la versión final de la ecuación número 1. Ahora pasemos a la ecuación número 2. La ecuación número 2 nos dice que el cambio de la energía es igual al cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. El gas o el fluido se está moviendo, se está desplazando hacia algún punto. Profe, de pronto como el ventilador se mueve, sí, ¿no? Pero el aire está enclaustrado, o sea, técnicamente no hay velocidades de movimiento, o sea, no hay un desplazamiento como tal, él se está moviendo en el mismo sitio, por así decirlo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, claro. Vale, entonces, como tal, no hay energía cinética. ¿Hay energía potencial? Pregunto. Si no hay un punto de referencia determinado, no podemos decir que hay energía potencial, ¿cierto? Recordemos que la energía potencial depende de que exista una altura. Si no hay una altura o un punto de referencia, podemos decir que no hay energía potencial. Quiere decir que en este segundo caso, el cambio de la energía es igual meramente al cambio en la energía interna. ¿Vale? Si utilizamos las expresiones 1 y 2, 1 y 2, podemos decir entonces que el cambio de la energía interna es igual a menos el calor que sale más el trabajo que entra. Recordemos que la energía interna no es más que U2 menos U1 es igual a menos QS por el trabajo que entra. Más, perdón, el trabajo que entra. Tenemos el trabajo que entra, tenemos el calor que sale y tenemos la energía interna del estado inicial. Vamos a hacerlo aquí. Podemos saber que la energía interna del estado inicial no es más que el trabajo que entra menos el calor que sale más la energía interna del estado 1. Si la energía interna del estado 1 son 800 kilojoules, el calor que sale son 500 kilojoules y el trabajo que entra son 100 kilojoules, dígame por favor cuánto es la energía interna del estado final. Sumas y restas. $400 kilojoules, profe. 400 kilojoules. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Perfecto. Y así, señoras y señores, se realiza un balance de energía. ¿Qué nos está indicando este cambio en la energía interna? Quiere decir que antes había 800 kilojoules y después había 400 kilojoules. Probablemente, y cuando digo probablemente es que estoy seguro, hubo una disminución de la temperatura. ¿Vale? Es decir, el sistema se enfrió. ¿Por qué? Porque está saliendo calor. Está entrando trabajo, pero está saliendo calor. ¿Vale? Recordemos que la medida interna es una medida de la energía que tiene un sistema. Mayor energía va a implicar mayor temperatura. Menor energía va a implicar menor temperatura. Es una forma de medida de la energía de un cuerpo.
¿Es claro esto? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas ni preguntas, ¿cierto? Próxima clase. Quiero que me resuelvan este ejercicio nuevamente por puntos. Anótenlo, tómenle captura, hagan lo que quieran. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Estas diapositivas usted las va a subir a Cintia? Nope. ¿No las va a subir? Nope. Para eso estoy subiendo las clases y para eso se supone que ustedes deben anotar. Vale, vale. Vale. Ahora vamos a pasar al último tema del día de hoy. El último tema, y es la última diapositiva, vamos a hablar de lo que es la eficiencia en la conversión de la energía. La eficiencia se define, o bueno, la eficiencia es una medida, más bien, que indica que también se está realizando un proceso de conversión o transferencia de energía. Cuando hablamos de que algo es más eficiente que otra cosa es porque realiza una actividad mejor que otro objeto, ¿cierto? Pero existe una forma de medirlo. La forma de medida de la eficiencia es una medida porcentual o una medida que va desde 0 a 1. Toda eficiencia de todo objeto es medido de 0 a 100% o de 0 a 1, donde 1 o 100% es que es completamente eficiente y 0% es que es completamente ineficiente. ¿Vale? ¿Cómo calculamos la eficiencia de un elemento? Se calcula como la energía útil en función de la energía de entrada. Energía útil en función de la energía de entrada. De esta forma nos va a quedar establecida en un parámetro de 0 a 1. Si queremos representarlo en forma porcentual, se le añade un por ciento. Y así va a quedar de forma porcentual. ¿Vale? Entonces, para explicar esto es mejor hablar de un ejemplo, ¿cierto? Alguien, por favor, que lea el enunciado que se encuentra en la parte de abajo. Por favor. Una persona ingresa a Home Center para comprar una unidad de calentamiento de agua eléctrica. La persona que lo atiende le muestra dos dispositivos que tienen un consumo eléctrico de 10.000 kilovatios. Como un vendedor experto en termodinámica, este le indica a un comprador que el más costoso tiene una pérdida de transferencia de calor al ambiente de 22 kilowatts, mientras que el menos costoso en estado de operación tiene unas pérdidas por transferencia de calor de 57 kilowatts. ¿Cuál equipo debería comprar?
¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál equipo debería comprar? Profesor, yo digo que el que pierde menos por El, transferencia de calor. el que pierde menos porque tiene menos transferencia de calor, pero es más costoso, ¿no? Por eso pregunto. Pero es más eficiente. Sí, pero a largo plazo será más eficiente. Correcto. Vamos a echarle número a esto. Tienen toda la razón, pero vamos a echarle número. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a comparar calentador 1, calentador 2. El primer calentador tiene unas pérdidas por transferencia de calor, unas pérdidas de 20 kilovatios. Y el segundo tiene unas pérdidas de 57 kilovatios. Ambos tienen una potencia consumida de 100 kilovatios. Recordemos que la eficiencia, por cierto, aquí coloqué eficiencia, pero en la matemática se representa con esta letra eta, que es como una H con una colita, ¿cierto? Representada por esta letra griega, es eta, es igual a la energía útil sobre la energía de entrada. Por acá también la eficiencia es igual a la energía útil sobre la energía de entrada. Calculemos cuánto es la energía útil del calentador número 1. Si le entran 100 kilovatios, que es lo que consume, y tiene unas pérdidas de transferencia de calor de 20 kilovatios, ¿cuánto es la energía útil de verdad que le entra al calentador? 80. Quiere decir que la energía útil de este calentador es de 80. Y para el calentador número 2, 43. serían 43 kilovatios. ¿Y cuál es la energía de entrada para el calentador número 1? 100 para ambos. 100 para ambos. Correcto. O sea que ya podemos calcular cuánto es la eficiencia. La eficiencia para el calentador número 1 es igual entonces a 80 kilovatios sobre 100 kilovatios. Vamos a ponerla en forma porcentual, por 100. Y la eficiencia del segundo es igual a 43 kilovatios sobre 100 kilovatios por 100. El primero nos da una eficiencia del 80% y el segundo nos da una eficiencia del 43%. Quiere decir entonces, y ahora sí confirmando, el primer calentador es mucho más eficiente que el segundo calentador. Esto se va a traducir ¿en qué? En que el primer calentador es mucho más potente que el segundo calentador. Y eso nuevamente se traduce en que va a hacer o va a tener la capacidad de hacer el mismo trabajo en menor tiempo. Si los dos consumen la misma cantidad de energía, pero el calentador 1 hace el mismo trabajo en menor tiempo, a largo plazo, en el consumo del hogar, ¿quién va a ser más barato? Porque va a tener que estar menos tiempo prendido. ¿Quién? Calentador 1. El calentador número 1. Mismo trabajo, menor tiempo. Esa es la respuesta y eso es a lo que les invito a hablar
con respecto a la eficiencia en la conversión de la energía. Ahora bien, en el día a día, esto no es tan fácil de ver, y es más, muy pocos artículos vienen hoy en día con un valor de eficiencia, ¿cierto? Pero la mejor forma de verificar si un artículo es más eficiente que otro es a través del indicador de consumo energético. Hoy en día los electrodomésticos nuevos, ¿cierto?, tienen una barra, no sé, en la parte de atrás o a los lados, que viene con unos colores, unas barritas de colores que vienen con unas letras A, B, C y así sucesivamente. No sé si alguien las ha visto. Claro, profesor. Esas barritas, Aires viene. en los aires también viene, en las neveras también viene. Esa barrita en los microondas también viene. Esa barrita te indica el nivel de eficiencia. Mientras más alto esté en la calificación, normalmente ellos vienen seleccionados con una calificación A, B o C. Si está en la calificación A es porque ese es de lo más eficiente que hay en el mercado. Es decir, tiene un muy bajo consumo energético. Eso es lo que nos está indicando esa barra. Y eso es muy importante hoy en día porque la tecnología está haciendo que los productos cada vez consuman menos energía. ¿Qué piensan ustedes si yo les digo, quién tiene aquí una nevera vieja? Una nevera de esas todavía vieja, de hace muchos años. En su casa. No, todo el mundo tiene nevera nueva, no, moñe. Sin miedo, sin miedo. ¿Quién levantó la mano? Yo también, profe, yo también tengo. Está súper viejo. Sí, Carolina también dijo que ella tenía una nevera muy vieja. Vale. Si yo les digo a ustedes dos que probablemente por la vejez de la nevera, esa nevera está consumiendo, puede ser que incluso más de la mitad de la energía que ustedes consumen en el día. ¿Ustedes qué me dicen? Básicamente ustedes en su recibo, gracias a esa nevera, están consumiendo, o sea, la mitad de lo que están pagando es gracias a la nevera, en el recibo de la luz. Todo eso debido a que esas neveras, al ser tan viejas, con el tiempo van... Primero, son muy ineficientes porque es tecnología muy vieja. Y segundo, a medida que el elemento tiene mucho tiempo, va perdiendo eficiencia porque los componentes se van deteriorando. ¿Vale? Entonces, eso es un factor muy importante. Entonces, a veces hay que sopesar, ¿es necesario que yo tenga una nevera vieja o con lo que yo me pueda ahorrar puedo pagar esa nevera nueva? Y después más adelante la factura se me va a reducir en muchísimo. Y se los digo, yo tuve esa experiencia. Nosotros en mi casa teníamos una nevera muy vieja. Cambiamos la nevera y la factura de la luz llegó a disminuirse hasta en 150,000 pesos. Solamente por el cambio de la nevera. Les dejo eso como anécdota con respecto a la parte de la eficiencia energética, ¿cierto? Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar, a dejar de compartir pantalla y procedo a pasar lista.